Ok. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Vamos a desarrollar una sesión más del curso de gestión de proyectos PMI. Vamos a continuar con un tema que dejamos pendiente, que es la área de gestión de riesgos. Ya habíamos tocado un poco la sesión anterior esta área. Vamos a hacer un repaso rápido de algunos conceptos y retomar para culminar ya esta área de conocimiento. ¿Ok? Habíamos pues comentado que siempre alineado a las áreas de conocimiento que el PMBOK acá nos plantea, riesgos es un tópico importante en el mundo de la gestión de proyectos. Así como hablábamos que los interesados se identifican desde las etapas iniciales y son importantes, es importante el desarrollar una buena identificación de interesados, porque, como ya ustedes saben, nos permite documentar de manera precisa los requisitos, el alcance, el tiempo y los recursos, costos, toda esa cadena que ya hemos repetido varias veces. Los riesgos también son muy recomendables, se manejen en cuanto a su identificación desde las etapas de inicio, riesgos positivos o riesgos negativos. Y si bien en las etapas de inicio la intención es buscar identificar la mayor cantidad de riesgos que puedan estar presentes, no quiere decir que en las etapas sucesivas, y al igual que interesados, puedan surgir nuevos riesgos. Los riesgos los vamos a asociar a variables como son probabilidad de ocurrencia del riesgo y impacto del riesgo. Así como cuando hablamos de interesados decíamos que las variables para el análisis de los interesados son el empoderamiento, el interés, la influencia. Para el tema de riesgos, las variables a tomar en cuenta son la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que pueda tener, bajo, medio, alto, o muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, depende de las escalas que queramos ponerle, pero van a ser categorizados. Vamos a ver nosotros cómo vamos a lograr esa categorización. ¿Ok? Entonces, la gestión de riesgos es un área importante también para la gestión de proyectos. Se va a desarrollar en base a procesos, como las áreas anteriores también, en el cual el primer proceso puede ser el de planificar la gestión de riesgos. La identificación es otro proceso de los riesgos, ¿no? Tanto positivos como negativos. Una vez que tú los identificas, estos riesgos tienen que ser analizados. Vamos a ver que hay dos tipos de análisis, cualitativo y cuantitativo. Y en base al análisis que tú hagas de los riesgos que has identificado, vas a poder definir los planes de respuesta a riesgos, cómo enfrentar esos riesgos. Es decir, tú como equipo de proyecto vas a definir cuál va a ser tu actuar cuando estos riesgos, si es que son negativos, se presenten en forma de problemas, ¿no? Cómo enfrentar, qué estrategias utilizar. Y luego de esto, estos riesgos, este plan de respuesta al riesgo se tendrá que ejecutar y finalmente habrá un proceso de monitoreo. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando hablamos de riesgos, entonces, la intención es que si son negativos, lo que nosotros vamos a buscar es disminuir la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Porque son negativos, son amenazas y queremos obviamente mitigarlas o evitarlas de ser posible, ¿no? Y si son positivos, porque también los riesgos pueden ser positivos para el PMBOK, la intención va a ser aumentar la probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque en alguna medida nos favorecen y quisiéramos que esa oportunidad se concrete. Entonces, nuestros planes de respuesta, dependiendo de la naturaleza del riesgo, positivo o negativo, tomarán una ruta ya sea de disminuir la probabilidad de ocurrencia o la de aumentar según sea positivo o negativo el riesgo. Los riesgos, como ya se comentó en la sesión pasada, están asociados a todas las actividades. Cualquier actividad, por más pequeña o compleja que ustedes desarrollen, trae asociado por naturaleza riesgos. Entonces, si las actividades por naturaleza traen asociados riesgos, positivos o negativos, y un proyecto es un conjunto de actividades, podemos concluir de que en un proyecto, pues hay una serie de riesgos que se pueden asociar a la ejecución del proyecto o al ciclo de vida, mejor dicho, de todo el proyecto, ¿no? Siempre van asociados a las actividades, ¿no? Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Como también hemos comentado, los proyectos son dinámicos, es decir, están expuestos a factores externos o internos al proyecto y estos factores pueden generar cambios. Todo cambio siempre viene acompañado de riesgos también, ¿no? Entonces, en cuanto más incertidumbre haya en nuestro proyecto, pues el riesgo va incrementándose. Entonces,
Tipos de riesgos pueden haber de distinta categoría, algunos de origen técnico, otros vinculados a los costos, otros vinculados a los cronogramas, ¿no? Y conforme la complejidad del proyecto vaya aumentando, pues la variabilidad de los riesgos también se incrementa, ¿no? Y en función a ello se elegirán los métodos, herramientas, ¿no? El know-how, utilizarás experiencia también de juicio de expertos, entre otros. ¿Cuáles son estos procesos finalmente sobre los cuales descansa esta área de gestión de riesgos? Bueno, son estos 7 procesos. El primero siempre orientado a la planificación del área en cuestión, que en este caso es riesgos, la planificación de la gestión de riesgos. Luego viene la identificación, donde empezamos a identificar riesgos positivos o negativos, que luego deben ser analizados. Y hay dos procesos que se dedican al análisis. Un análisis cualitativo, donde priorizamos los riesgos en función a las variables antes mencionadas, probabilidad de ocurrencia y probabilidad de impacto o nivel de impacto. Y un segundo cuantitativo, que se aplica sobre el resultado del cualitativo y nos va a permitir, como su nombre sugiere un poco ya, cuantificar el impacto de estos riesgos que han sido priorizados desde un punto de vista monetario, ¿no? Cuando ya tenemos esa visibilidad fruto del análisis, esa visibilidad de los riesgos fruto del análisis, estamos en condiciones de decir que podemos planificar las respuestas a esos riesgos, ¿ok? Que ese es el quinto proceso. Este plan de respuesta al riesgo, obviamente, una vez que ya se tiene elaborado, se ejecuta, ¿no? Ese es el siguiente proceso, la ejecución, el sexto, ¿no? El plan de respuesta a riesgos, que se ejecutará de acuerdo a la estrategia que tengamos nosotros definida, ¿ok? Y finalmente un séptimo proceso, que es el de monitoreo y control. ¿De qué? De los riesgos. Y es importante monitorear los riesgos, sí, porque como hemos dicho, si bien en la etapa inicial uno busca en inicio o planificación identificar riesgos, pueden surgir nuevos riesgos en alguna otra etapa, en ejecución, en el monitoreo mismo o en cierre. O alguno de los riesgos existentes puede cambiar, variar. La probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de impacto puede variar. Entonces el monitorear siempre es un proceso necesario e importante. Vamos al primer proceso. El primer proceso, que es el de planificar la gestión de riesgos, pues nos va a decir cómo es que el equipo de proyecto está definiendo, encarar todo el escenario de riesgos que es parte importante de tu proyecto. ¿Ok? ¿Qué tipo de actividades vamos a desarrollar para enfrentar los riesgos que están presentes asociados a nuestro proyecto? ¿Ok? Entonces, este documento nos va a buscar eso, establecer cuáles van a ser los mecanismos, procedimientos, herramientas, políticas, para darnos un poco más de visibilidad en el mundo de los riesgos que están en el entorno de nuestro proyecto. Se debe iniciar, tan pronto como inicie el proyecto, nosotros debemos empezar con las labores propias de riesgos. No hay que esperar, ¿no? En las etapas iniciales o de planificación máximo, ya debemos nosotros empezar a desarrollar actividades de riesgos. No es secuencial, no es, por ejemplo, decir, bueno, hago mi alcance, hago mi tiempo, hago mi costo y luego haré riesgos. No, los riesgos van en paralelo, ¿no? En paralelo a las otras áreas antes mencionadas y acompañan hasta la etapa final. ¿Cuál es la salida de este proceso? El plan de gestión de riesgos. Aquí pueden darse uso de juicio de expertos. Podemos tener personas internas o externas que tengan experiencia o conocimiento en proyectos similares y de ahí podemos traer mucha información de riesgos que nos van a tal vez ser identificados a través de este juicio de expertos. Reuniones de trabajo con expertos, con usuarios, con los diversos interesados. En esas reuniones donde recopilamos requisitos que habíamos ya comentado en áreas anteriores, podemos también identificar riesgos, ¿no? De las conversaciones, reuniones, entrevistas que tengamos con los diversos interesados, donde recopilamos requisitos, necesidades para convertir en requisitos, además de las necesidades funcionales, podemos también identificar algunos riesgos, ¿no? En esta interacción constante con el interesado. Las entradas, tenemos entradas, obviamente en el acta de constitución pueden venir algunos riesgos de alto nivel tal vez identificados. El plan de dirección de proyecto también, que recuerdan que era el plan de dirección de proyecto, ese era el documento integrador, ¿no? El que integraba todos los planes de alcance, tiempo, costo, adquisiciones, interesados, riesgos mismos, ¿no? Los integra, los consolida.
Ese documento también es una entrada importante para el plan de gestión de riesgos. Y en la salida, ¿qué cosa podemos definir? Por ejemplo, ¿qué metodología para gestión de riesgos podemos usar? ¿Qué roles y responsabilidades van a tener diversos colaboradores en el mundo de riesgos? ¿Va a haber algún responsable del tema de riesgos? De mi equipo de gestión de proyecto, tal vez algunos se dediquen netamente a riesgos. ¿Se va a manejar un presupuesto? ¿Cuáles van a ser los calendarios? ¿Cómo se van, con qué frecuencia se van a llevar a cabo los diversos procesos del mundo de riesgos? ¿Cómo se va a categorizar? ¿Qué niveles vamos a tener? Son algunas de las, digamos, zonas que podría tener tu plan de gestión de riesgos, ¿no? Puedes usar un ISO, una metodología tal vez propia de riesgos, tal vez también manejar el presupuesto que se asigna para las actividades administrativas vinculadas a la identificación del riesgo. Ese presupuesto no es el plan de respuesta al riesgo, ¿ah? Son las actividades que uno ejecuta en la labor de identificar riesgos, las reuniones orientadas a tema de riesgos, el análisis del impacto y la probabilidad de ocurrencia. Ese tipo de actividades tiene que formar parte del presupuesto, ¿no? Entonces, estas son algunas de las, digamos, componentes que podría tener este plan de gestión de riesgos que estamos hablando, se debería identificar. Si hay formatos de informes vinculados a riesgos, también aquí se documenta. También podemos documentar aquí un poco cuáles son las tolerancias en cuanto a riesgos de cada una de las personas, porque hay que tener un punto en claro. El riesgo es algo muy subjetivo, ¿no? Cada persona tiene un nivel de riesgo, una tolerancia al riesgo distinta. Las empresas también, cada empresa tiene una tolerancia al riesgo distinta. Por ejemplo, si dijéramos hoy que todos tenemos 10.000 soles, por decir, ¿no? Cada uno tiene 10.000 soles. ¿Qué haría con esos 10.000 soles? Tal vez algunos dirían, bueno, yo lo voy a guardar debajo de mi colchón, ¿ok? Es lo más seguro que yo encuentro, porque yo no quiero arriesgar ese dinero. Ok, la tolerancia al riesgo de esta persona no es muy alta, ¿no? Y prefiere mantenerla guardada a pesar de que no va a obtener rentabilidad. Y con la inflación de ahora se va a depreciar, todo lo contrario. Pero preserva o prioriza, mejor dicho, su nivel de seguridad por la poca tolerancia al riesgo. Pero habrá otra persona de las que tiene 10.000 que dirá, por ejemplo, no, no, yo lo voy a poner en una entidad financiera. ¿Ok? Y habrá una tercera persona que dirá, yo lo voy a jugar, voy a meterlo a la bolsa de valores, ¿no? El riesgo, por ejemplo, en la bolsa es el mayor en el sentido de que puedes ganar mucho dinero, pero también puedes perder todo el dinero. Mucho ahí toma en cuenta el conocimiento, experiencia que tú tengas del movimiento de la bolsa, de los mercados, ¿no? Pero, digamos, hay personas cuyo umbral de riesgo les permite manejar un escenario de bolsa, ¿no? Otros, los que han ido al banco, de repente, inclusive dentro del banco hay muchos niveles, ¿no? Unos podrían ir tal vez a una cuenta simple, o donde pues los intereses son casi mínimos, otra tal vez a una cuenta a plazo fijo, donde te darán pues tal vez un 3, 4%, dependiendo del tiempo que lo pongas. Otros irán a fondos mutuos, donde también hay diversos niveles de riesgos. ¿Se dan cuenta? Cada una de las personas a las cuales se le dio 10.000 soles obró de distinta manera en cómo mover ese dinero, cómo manejar ese dinero. Cada uno tuvo umbrales de riesgos distintos. El manejo de riesgos es una característica singular de cada uno de nosotros. Entonces, las empresas también tienen un nivel de tolerancia al riesgo. ¿Quién lo define? Digamos, las cabezas de cada organización. ¿Cuál es su umbral de riesgo? Entonces, parte de la cultura organizacional, parte de la visión política y política de la empresa, cómo quiere manejar el tema de riesgos. Y si nuestro proyecto es parte de una empresa, pues va a tener influencia de esa tolerancia mayor o menor que tenga la empresa con respecto al manejo de riesgos. Y ese es un dato que nosotros debemos conocer para que forme parte de nuestro plan de gestión de riesgos, ya hablando del proyecto y de nuestra estrategia en general. ¿Ok? Entonces, las tolerancias pueden ser muy distintas. ¿Ok? Es bueno saber o lograr identificar cuál es esa tolerancia dentro de la empresa en la que nos encontramos. Otra herramienta aquí importante es una estructura de desglose de riesgos. Así como hay un EDT,
donde se hace una descomposición jerárquica del alcance. Tú también podrías hacer una estructura jerárquica, pero similar al EDT, pero orientada no al alcance, sino a riesgos, tipos de riesgos, categorizarlos, ¿no? Jerarquizarlos también. Un ejemplo es el que se muestra acá. El proyecto, riesgos técnicos, riesgos externos, riesgos organizacionales, riesgos vinculados a la gestión del proyecto. Dentro de cada uno, establece los requerimientos, tecnologías, empiezas a hacer una estructura jerárquica para tener una visibilidad del mundo de riesgos asociado a tu proyecto, categorizándolo, ¿no? Un RBS en este caso. También podríamos tener dentro del plan que estamos comentando algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros priorizamos que en el proyecto el costo, el tiempo, el alcance y la calidad son los principales factores a analizar o a tomar como referencia, para cada uno de ellos puedo establecer niveles, ¿no? Por ejemplo, un nivel bajo si el aumento del costo es insignificante. Un nivel muy bajo, perdón. Y un nivel bajo si el aumento del costo es menor al 10%. Si es del 10 al 20%, es un moderado. Si es mayor o entre el 20 y 40%, el aumento del costo es alto. Si es mayor al 40%, es muy alto. Es decir, establecer cuantitativamente algunos umbrales para poder en base a eso determinar muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto, según sea el costo, tiempo, alcance o calidad. Eso podría ser conveniente. Cada equipo de gestión de proyecto tiene que decidir si lo adopta o no. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que tú ya tienes la planificación de cómo quieres abordar el mundo de los riesgos vinculado a tu proyecto, ya estás en el punto en el cual tú puedes decir, nos toca pues identificar a los riesgos, ¿no? Queremos pues empezar a identificar los riesgos positivos y negativos. Eh, Esto se hace desde las etapas de inicio, ¿no? Son aquellos pues que pueden afectar positivo o negativamente a tu proyecto, ¿no? Debemos empezar a identificarlo. Si bien el responsable es el equipo de gestión de proyecto, somos responsables de ello, correcto, pero no quiere decir que los riesgos solamente van a salir del equipo. Pueden salir de interesados, pueden salir de proveedores, pueden salir del cliente, pueden salir del sponsor, ¿no? Obviamente nosotros debemos recopilarlos y documentarlos, ¿no? Entonces, una vez que vamos identificando los riesgos, también podríamos, de algunos tal vez, ir identificando sus probabilidades, ¿no? Si ya los tenemos, bien, empezamos a documentarlos. Si no, podemos documentarlo en etapas posteriores, ¿no? Debemos entonces prestar bastante atención en este proceso para hacer una buena identificación de los riesgos que puedan afectar a nuestro proyecto. En cualquier probabilidad, aquí estamos en una etapa en la cual buscamos identificar todos los riesgos que podamos ver, ¿no? Positivos o negativos, y documentándolos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del riesgo también? Empezamos a establecer un listado de todo este mundo de riesgos. ¿Para qué? Para empezar a tener visibilidad. En esta actividad de identificación de riesgo, ¿quiénes participan? Pues el director como responsable, pero no solo el director, como les decía, los miembros del equipo, el equipo de gestión de riesgos, los clientes, los expertos en la materia, usuarios finales, otros directores interesados en general, expertos. Es decir, de cualquiera de ellos yo puedo tal vez encontrar algunos riesgos que formen parte de este proceso de identificación. Vuelvo a decir, el responsable puede ser el director del proyecto, claro está, pero no quiere decir que todos los riesgos solamente él solo los debe identificar. Él va a poder encontrar diversos riesgos en su know-how propio y adicionalmente en el know-how de otras personas, ¿no? Inclusive hay empresas que tienen áreas dedicadas a riesgos. Así como tienen su área de logística, de marketing, de ventas, tienen un área dedicada a riesgos dentro de su estructura orgánica. Claro, no son empresas pequeñas por lo general son empresas grandes, ¿no? Corporaciones, bancas, retail, ¿no? Seguros. Tienen áreas dedicadas a riesgos, donde el personal solamente se dedica a riesgos. Puede haber ese tipo estás en un proyecto en una empresa de este tipo y ahí vas a encontrar bastantes recursos, ¿no? Humanos y materiales y tal vez data histórica en cuanto a riesgos que va a ser de mucho valor para ti, juicio de expertos, entre otros. Las fuentes pueden ser diversas, el responsable si es el director del proyecto, ¿no? Vemos, pues, por ejemplo, que a lo largo del ciclo de vida del proyecto, los riesgos van a ir presentándose, ¿no? Justamente por eso es importante el monitoreo. ¿Qué pasa en el gráfico que nos muestra este slide? Si yo no hago un monitoreo constante, sucede que va a pasar como la línea amarilla, ¿no?
los riesgos van a ir embolsándose y en algún momento pueden explotar. En cambio, si yo hago una revisión constante, interactiva, frecuente, los riesgos van a reducirse. Va a haber riesgos, pero van a estar ya identificados y por ende voy a tener un plan de respuesta, ¿no? O van a ser pocos los que se presenten de manera un poco imprevista o poco anticipada. Entonces, es importante la identificación de riesgos, pero es un proceso interactivo. Es decir, es un proceso que se repite cíclicamente a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, desde el inicio hasta el final vas a repetirlo cíclicamente, ¿no? Lo que se espera es que en la primera etapa es donde identifiques el mayor volumen, ¿no? Pero en la medida que tú seas iterativo, pues tu gestión de los riesgos va a ser más óptima. Si tú planteas hacerlo al inicio y después olvidarte, lo que va a suceder muy probablemente es que luego, en esa etapa que no monitoreaste y no hiciste nuevas identificaciones, pues empezaron a surgir nuevos, ¿no? Cosa que tú no has previsto y por ende no tienes planes de respuesta. Ese es el escenario que no se quiere desarrollar, al cual no se quiere llegar. ¿La salida cuál es? Pues el registro de riesgos, ¿no? Todos los riesgos que tú hayas identificado positivos o negativos y documentación de cuáles son las fuentes, tal vez, ¿no? Que sean de dónde se obtuvieron, cómo se obtuvieron, a qué proceso están vinculados o a qué actividades están vinculadas. Vas a hacer uso de juicio de expertos, de recopilación de datos, de habilidades interpersonales, claro, porque mucho es conversar, mucho es indagar, mucho es observar, y ahí las habilidades interpersonales te pueden ayudar mucho. eh, la recopilación de datos, puedes usar herramientas tipo Ishikawa también para determinar causalidades, ver flujos de procesos. Hay varias fuentes donde tú puedes empezar a levantar información que te puede ir ayudando a tener esa visibilidad de los riesgos que estamos buscando a través de este proceso en la documentación que va a ingresar, el plan de dirección de proyecto, los acuerdos o contratos que pueda tener tu proyecto también. Si hay adquisiciones, también cuando tú haces alguna adquisición a tercero, ahí hay muchos riesgos que pueden estar presentes. También por ende son una entrada. Dentro de las herramientas ya decíamos un diagrama causa-efecto, seguramente lo conocen, más conocido como Ishikawa, ¿no? O espina de pescado es una herramienta que tú podrías utilizar para ayudarte en este proceso de identificación de riesgos, ¿no? Saben que un Ishikawa lo que te permite es, en base a una situación problemática, de identificar posibles causas. No te dirá cuál es la causa real, todavía no te llega esa visibilidad, pero sí te da una visibilidad de posibles causas, ¿no? Diagramas de flujos, quieres visualizar de manera más detallada y clara un proceso, un diagrama de flujo te puede ayudar en gran medida, ¿no? Y en la medida que tengas esa visibilidad, tal vez puedas identificar de mejor forma los riesgos asociados a cada uno de los pasos de ese procedimiento, por ejemplo, ¿no? Diagramas de influencia son solo algunas, ¿no? Tú podrías usar alguna otra herramienta, solo que acá te mencionamos algunas que podrían tal vez ser de bastante utilidad en este proceso de identificación que estamos viendo. Otra herramienta podría ser una técnica Delphi, ¿no? Esta técnica Delphi, por ejemplo, ¿en qué consiste? Pues sobre un proceso o una actividad en particular, tú haces tal vez un cuestionario a N personas. Dentro de este N personas pueden estar usuarios, pueden estar expertos, pueden estar proveedores de diverso perfil. Le haces un cuestionario, cada uno de ellos desarrolla el cuestionario de forma anónima. Lo importante es que sea de forma anónima. Luego procesas este cuestionario que ha sido desarrollado por diversos perfiles. El resultado de ese análisis lo vuelves a presentar a los diversos participantes de la técnica, pero en este caso empiezas digamos, a cruzar información. Es decir, yo llené el primer cuestionario, en esta segunda ronda no me entregan el que yo llené, sino me pueden entregar el de cualquiera, y el mío puede ir también a cualquiera de los que han participado del proceso, de la técnica, con la finalidad de que den opiniones y confirmaciones. Finalmente, luego de esta segunda interacción, pues tienes unas opiniones que han pasado por dos filtros. ¿Con qué finalidad se hace esta doble interacción? En primero, que la técnica Delphi se basa en que la información que fluya a través de las interacciones, que en este caso son dos, sea anónima. No hay identificación, es decir, no queremos identificar cuáles son las respuestas de César, cuáles son las respuestas de Patricia, cuáles son las respuestas de Claudia, no. Queremos el anonimato. En la primera interacción que hago, lleno el cuestionario. Perfecto, respondo las N preguntas que me hayan dado.
En la segunda interacción, como a mí me van a entregar el cuestionario que llenó alguno de mis compañeros, no sé cuál, porque es anónima, yo opinaré sobre las respuestas que dio el primer compañero, sin saber quién es. Y ahí radica la importancia de esta técnica Delphi. No es importante que yo no sepa quién es, para no tener o plantear una opinión subjetiva sobre sus respuestas. Porque, ¿qué pasa si yo sé quién es y tal vez es un amigo mío o amiga? Entonces, mi opinión sobre sus respuestas puede ser parcializada. O tal vez es una persona con la cual no me llevo bien. Entonces, también puede haber alguna parcialización, algún sesgo. Lo que tratamos de evitar es el sesgo, ¿no? O tal vez es justo me ha tocado el de un jefe de área y hoy yo no quiero opinar negativamente porque si bien no es mi amigo ni mi enemigo, pues es el jefe, ¿no? Y la verdad que no quiero criticar sus opiniones. Entonces ahí hay otro sesgo, lo cual queremos evitar. Por eso es importante que sea anónima digamos, el desarrollo del cuestionario inicial. Y luego nosotros en la segunda interacción o en la segunda ronda, cuando nos entreguen el cuestionario, no sepamos de quién es, para dar una opinión totalmente abierta, totalmente sincera y totalmente imparcial sobre las diversas respuestas que dio en la primera ronda alguno de mis compañeros. Esta información, luego de las dos rondas, se consolida y lo que tenemos es un feedback bastante valioso, ¿no? De qué cosa, por ejemplo, tal vez el tema en el cuestionario inicial eran los riesgos que tenemos identificados en cuanto a un proceso X del negocio, que es parte de mi proyecto. ¿Ok? Entonces ya tengo una visión bastante, digamos, profunda de la visión que muchos de mis colaboradores tienen en relación a este proceso y sus riesgos asociados. Entonces, técnica Delphi es una técnica que podría ser de valor, ¿no? Para este tema de la identificación de riesgos. La salida de este proceso, ¿cuál es? Pues el listado de riesgos, ¿no? Y si podemos, en algunos casos, tener respuestas potenciales, podemos documentarlo, ¿ah? No es la finalidad de este proceso. Hay otro proceso que es el plan de respuesta a riesgos. Pero si tú identificas un riesgo con, digamos, un experto en el tema y él mismo te dice, el plan de respuesta que normalmente se da para este riesgo es este procedimiento. Ok, no vas a desaprovechar esa información, la documentas, luego corroborarás procesos más adelante, pero sí, si llegas a tener digamos, respuestas potenciales, las documentas, ¿no? Si no hay respuestas potenciales, simplemente listo, esto se verá en procesos más adelante. Lo que sí es indispensable es que acá tengas la descripción, la lista de riesgos identificados, ¿no? Con cierto detalle, es decir, una descripción de cada uno de ellos, positivos o negativos, ¿no? Una vez que yo tengo ya la lista de riesgos, estoy en posibilidad de empezar a hacer el análisis. Y el primer análisis es el análisis cualitativo, ¿no? Aquí lo que vamos a buscar, tengo una sábana de riesgos, una lista de riesgos identificados en el proceso anterior. Debo priorizarlos. Lo que busca este análisis cualitativo es ayudarme a priorizar los riesgos, ¿no? Una cosa es si tengo 10 riesgos, pero ¿qué pasa si tengo 100, 200, 500, 1000, 2000 riesgos? Ya la cosa se complica, ¿no? En 10 la cantidad todavía es pequeña, pero si estamos hablando de un alto volumen de riesgos, me va a ser muy útil priorizar los riesgos, ¿no? Y para poder priorizar, debo poder utilizar algunas variables o criterios para esta priorización. La probabilidad de ocurrencia es una de estas variables y el impacto que pueda generar estos riesgos sobre los objetivos de mi proyecto. Entonces, para poder establecer la prioridad que estoy buscando con este análisis, me voy digamos, asociar o voy a utilizar estos dos criterios. Para cada riesgo que yo identifiqué en el proceso anterior, debo identificar ahora cuál es su probabilidad de ocurrencia y cuál es el impacto sobre los principales objetivos de mi proyecto. ¿Ok? Entonces, este es un método que me va a ayudar, ¿qué cosa? A priorizar mis riesgos, ¿no? Para saber dónde concentrar mis esfuerzos. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a trabajar en riesgos, estoy dedicando recursos, estoy dedicando personas que están monitoreando los riesgos, estoy identificando personas, dedicando personas y el tiempo de estas personas, ¿para qué? Para hacer entrevistas, reuniones en pro de identificar los riesgos. Estoy poniendo tal vez parte de mi presupuesto para juicio de expertos. Estoy también, luego de eso, también voy a usar recursos para desarrollar los planes de respuesta y para ejecutarlos. Entonces son costos. El tema de riesgos también son costos. Entonces, si son 10
5, tal vez yo pueda aplicar mi análisis y mi plan para los 10 o 5 riesgos. Pero si estamos hablando de cientos o miles, ya no es a nivel costo-beneficio inteligente o estratégico, mejor dicho, aplicar el plan de respuesta a riesgos a todos los cientos o miles de riesgos identificados. ¿Por qué? Porque me va a consumir mucho recurso y tiempo. En esos casos, pues priorizar es la alternativa. Y al priorizar, yo podría decir dónde focalizo mis esfuerzos y mis recursos. No en los 1000, sino tal vez en 50, 60, 70, los que se determinen de acuerdo a la priorización. Y este proceso es quien nos ayuda a establecer esa priorización, el análisis cualitativo. ¿Ok? Finalmente, la salida de este proceso, ¿cuál es? Justamente la actualización de este proyecto, es decir, de la lista de riesgos, ya tenemos una priorización, le empezamos a documentar más variables, que son la priorización que estamos comentando. Vamos a tener aquí como herramientas las habilidades interpersonales, los mapas de riesgos, ese cuadrito que vemos ahí de colores, rojo, amarillo, verde, azul, es un mapa de riesgo, nos da esa visibilidad por niveles, que vamos a ver un gráfico mejor creo más adelante. Reuniones de trabajo, recopilación de datos, categorización de los riesgos a través de un RBS que vimos hace unos minutos, son algunas de las herramientas que podemos usar. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos un riesgo, ¿no? El nuevo sistema es lento, ¿ok? Que el nuevo sistema es lento, ese es un riesgo. ¿Qué categoría? Técnico. ¿Cuál es el disparador que puede golpear gatillar este riesgo, por decirlo de alguna forma? Que el software nuevo no es utilizado, está en una versión antigua tal vez. Y algún comentario, presionar al proveedor para que desarrolle la nueva versión, porque la versión que tenemos actualmente tal vez es muy obsoleta o antigua. Ok, tengo los datos que estos han venido tal vez del proceso anterior, ¿no? Que es la identificación del riesgo. En base a eso, ¿yo qué debo capturar? Probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, ¿no? Esto que está acá, probabilidad de ocurrencia, probabilidad de impacto. De este riesgo que ya tengo algo documentado del proceso anterior, voy a sumar más datos. Probabilidad de ocurrencia, probabilidad de impacto, y eso me va a generar un valor de priorización. Aquí, por ejemplo, yo en esta matriz, lo que yo voy a poder ya tener, en base a lo que analicé en el proceso anterior, en qué cuadrante está cada riesgo. Por ejemplo, el riesgo 1 y el riesgo 4 son de probabilidad de ocurrencia alta y alto impacto. Seguramente estos sí voy a tratar de planificar la respuesta a estos riesgos. ¿Qué veo también? Tengo, por ejemplo, el riesgo 3 y 7, cuya probabilidad es media y su impacto es bajo. Tal vez estos, dado que el impacto es bajo, no los priorizaré y por ende no generaré planes de respuesta. Entonces, el análisis de la probabilidad de ocurrencia y el impacto me va a permitir esto, categorizar mis riesgos. Y con esta categorización, focalizar cuáles son los que yo voy a continuar analizando y llegando inclusive a planificar respuestas a esos riesgos. Lo ideal sería, lo teórico sería que lo hagas a todo, pero como ya dijimos, a todo puede demandar demasiados recursos, materiales, humanos o del tiempo mismo. ¿Ok? Y este proceso de análisis cualitativo nos va a ayudar justamente a establecer esa priorización. Una vez que digamos, por ejemplo, ya priorizaste, tú podrías decir, vamos a atacar los que son de muy alta probabilidad de ocurrencia y alta probabilidad, alto impacto, riesgo 1 y 4. Esos serán los que pasarán al siguiente proceso, que es el análisis cuantitativo. ¿Ok? El cualitativo quedó atrás, me ayudó a priorizar en función a probabilidad de ocurrencia y impacto, y ahora todos esos riesgos que han sido priorizados pasan pues al análisis cuantitativo, ¿no? Este análisis cuantitativo busca estos riesgos que han sido filtrados o priorizados, analizarlos numéricamente, ¿no? ¿Cuál es el efecto de combinar estos riesgos individuales con el proyecto mismo, ¿no? Vamos a buscar la probabilidad de ocurrencia y el impacto en dólares. Ahora vamos a cuantificarlo en dólares, en alguna unidad monetaria, soles, euros. En el proceso anterior veíamos el impacto, sí, pero solamente lo categorizábamos como alto, bajo, medio, muy alto, no lo cuantificábamos. Aquí ya debemos cuantificarlo, ¿no? En el caso de la probabilidad de ocurrencia, en el proceso anterior hablábamos igual de bajo, medio, alto. Acá vamos a sumarle probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Ya estamos tomando las mismas variables, pero dándole un enfoque cuantitativo a cada una de ellas y seguir con el análisis que estábamos haciendo.
Aquí el beneficio clave de este proceso es que vamos a cuantificar la exposición al riesgo del proyecto en general, es decir, vamos a monetizar. Ok, tú me has dicho que el riesgo es muy alto, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿En dólares, en euros? Dime de cuánto estamos hablando. En el proceso anterior no podíamos hacer esto. Con este proceso ya podríamos llegar a responder preguntas de ese tipo, ¿no? Obviamente el riesgo se sigue documentando. Vamos a actualizar los documentos de riesgo porque vamos a tener más información. Vamos a tener, obviamente, a aplicar casi las mismas herramientas del proceso anterior, pero solo que en este caso tenemos que profundizar los aspectos cuantitativos y porcentuales. Técnicas que podemos establecer nuevas reuniones tal vez, ya focalizadas a estos riesgos priorizados, con personal interno o externo que esté vinculado a las actividades a las cuales este riesgo golpea, positivo o negativamente. Entonces necesitamos más información, más documentación para poder establecer esta cuantificación, aplicando, por ejemplo, información estadística que nos puede dar tal vez algo semejante a la estimación de tres valores, que recordarán que tenía datos más probable, baja o alta ocurrencia, probabilidad de ocurrencia o montos más probables. Por ejemplo, en el diseño, ¿cuál es el monto más alto, el más bajo o el más probable que representa esa etapa de diseño? Para cada una de las etapas, diseño, construcción, prueba y se totaliza luego, tenemos una vista de cuál es el presupuesto más probable, el más alto, el más bajo, y en base a eso establecer rangos, ¿no? Cuantitativos de las estimaciones de los costos. Para eso puedo necesitar entrevistas o inclusive puedo necesitar herramientas. En esto sí, por ejemplo, Microsoft Project no nos puede ayudar mucho, porque lo que necesitaríamos hacer aquí son simulaciones de los riesgos que hemos priorizado. Y el Project no tiene pues herramientas vinculadas a simulaciones de riesgo como la técnica Monte Carlo, que es una técnica muy usada para simulaciones. Hay otro producto que se llama Arroba Risk, así es el nombre, que sí, pues esa herramienta sí está hecha para hacer simulaciones como la de técnicas Monte Carlo y permitirnos en base a esas simulaciones determinar montos para los riesgos que nosotros queramos analizar. Eso sí, ¿no? Ahí hay otras herramientas. Si ustedes ponen @risk en internet, van a encontrar esa herramienta, ¿no? Creo que puedes usarla algunas funcionalidades, pero después creo que ya tiene costo. La salida de este proceso, ¿cuál es? Pues ya tener un análisis cuantitativo, es decir, costos de impacto y porcentajes a nivel de probabilidad de ocurrencia, ¿no? ¿De quién? De los riesgos que han sido priorizados. ¿Se dan cuenta? En la etapa inicial yo tenía una visión muy general de mi proyecto, pero ya cada vez más voy teniendo una visibilidad más específica, ¿no? Llegando a tener visibilidad desde el punto de vista económico, ¿no? Cuando hablamos de impacto. Voy documentando toda esa información que me va a ser importante para definir los planes de respuesta, que es el siguiente proceso, ¿no? En el siguiente proceso, justamente, acá, en base a los riesgos que se han priorizado y se han cuantificado, voy a desarrollar cuáles son las opciones o acciones que yo puedo utilizar para qué cosa. Si son amenazas, para reducirlas, o si son oportunidades para mejorar la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces ya puedo establecer aquí cuáles son las acciones que yo debo tomar para enfrentar esas oportunidades o riesgos que han sido priorizados. Para esto yo ya debo haber realizado el análisis cualitativo y cuantitativo, ¿ok? Vamos a, inclusive en este proceso, identificar y asignar una persona responsable de cada plan de respuesta. ¿Quién es el responsable del plan de respuesta A, B, C? Para que él sea, pues, cuando se presente la necesidad, el llamado a supervisar y ejecutar, tal vez de ser el caso, ese plan de respuesta. Vamos a ver un ejemplo que tal vez nos va a ayudar a entender un poco más este análisis cualitativo, cuantitativo y plan de respuestas. Pero vamos a conocer un poquito antes la teoría, antes de ir al ejemplo, ¿no? Cuando tú haces el plan de respuesta, pueden surgir cambios, sí, pueden surgir solicitudes de cambio, que ya saben cuál es el proceso que tendrá que seguir la solicitud de cambio. Eh, Documentar la solicitud de cambio, ir al comité, si se aprueba o se rechaza, ¿ok? Aquí también pueden surgir esas solicitudes mientras estás planificando la respuesta al riesgo. Eh, Aquí vas a establecer, vamos, el PMBOK nos plantea estrategias, diversas estrategias. Si el riesgo es positivo, hay 5 estrategias. Si el riesgo es negativo, hay otras 5 estrategias, ¿no? Para cada uno de los grupos hay estrategias que vamos a conocer de cómo enfrentar estos riesgos. Vas a tener que decidir cuál estrategia utilizar dependiendo de la documentación que tengas del riesgo y de tu experiencia o know-how. Vamos a ver algunos de estos casos, por ejemplo. Si el riesgo es negativo, por ejemplo, ¿qué tipo de estrategias podrías tú utilizar? Aquí están las 4, perdón, son.
Una estrategia podría ser, si el riesgo es negativo, estamos hablando de amenazas, evitar, ¿no? Es decir, si el riesgo es negativo, una estrategia que tú podrías tomar como equipo de proyecto ante ese riesgo es evitar. Es decir, en este caso, el equipo de proyecto va a buscar qué cosa, eliminar completamente la amenaza, ¿no? Para proteger el proyecto, implicando, si es necesario, cambiar el plan de dirección de proyecto. Tal vez con esto, ¿qué haces? Ampliar el cronograma, reducción del alcance, lo que medidas tal vez bastante radicales, pero lo que buscas es evitar el riesgo, ¿no? Entonces, una estrategia podría ser esta. Otra estrategia podría ser transferir, ¿no? En este caso no lo vas a evitar digamos, completamente, pero dices, tomas tú una decisión, transferirla a un tercero, que el impacto lo reciba un tercero, ¿no? Por ejemplo, las pólizas de seguro. Cuando tú tienes un seguro, por ejemplo, contra accidentes, ¿qué pasa si tú tienes un seguro contra accidentes vehiculares y sucede un accidente? ¿Quién asume el costo de los daños del accidente? Tu empresa aseguradora, si tienes el seguro. ¿A quién le has trasladado el impacto de esta amenaza, este riesgo que era que surja un accidente en una ciudad como Lima, que el tránsito es bastante complicado? Pues lo has trasladado a un tercero. ¿Quién es el tercero? La empresa aseguradora. Si sucede el accidente, ¿quién asume los costos? Pues la aseguradora. Obviamente tú estás pagando mensualmente una prima, pues, ¿no? Entonces, pero aquí lo que vemos es tratar de transferir. Estás transfiriendo el impacto negativo de un riesgo hacia un tercero. ¿El riesgo cuál era? Que cuando tú sales a conducir un vehículo en una ciudad tan congestionada como la de Lima, pues la probabilidad de que tengas un accidente vehicular es tal vez alta, ¿no? En ciertas horas y ciertos lugares de la ciudad. Entonces, si el riesgo es alto, tú dices, oye, asumir todo el impacto que representa un escenario de una colisión, prefiero tener un seguro para mitigar, perdón, para amortiguar en alguna medida ese riesgo y lo transfiero. ¿Cuál es la figura que nos permite aplicar esa transferencia? Compras de seguro, por ejemplo, ¿no? Compras de seguro. En el caso de evitar, ¿cuál podría ser el escenario? ¿Sabes qué? El mismo riesgo, ¿no? Es un accidente de tránsito vehicular. Entonces, lo que tal vez puedas decidir es, no voy a utilizar vehículos, ¿no? Definitivamente no voy a usar vehículos de transporte motorizados, porque con eso evito el riesgo de que me pueda suceder un accidente vehicular, del tipo vehicular. Voy a ir a pie, porque para suerte vivo cerca de mi trabajo. Ok, ok. El riesgo vehicular lo estás tal vez anulando completamente, pero hay otro tipo de riesgos que se pueden presentar al momento de ir a pie. Pero el vehicular, dado que no vas a usar un vehículo ni una método de servicio público de transporte, estás evitándolo, ¿no? Ahí hay dos tipos de estrategias para riesgos negativos. Otro tipo de estrategia es la mitigación. El equipo de proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia e impacto de un riesgo. No lo voy a desaparecer porque no puedo desaparecerlo, pero voy a disminuir su probabilidad de ocurrencia o, en su defecto, el impacto que este riesgo pueda tener. ¿Ok? Tal vez la probabilidad de ocurrencia era 80%. Con esto yo lo voy a reducir a un 40, a un 30, a un 20. O el impacto también lo voy a reducir de un 80 a un 30 a un 40. ¿Ok? Reduzco el impacto. O una cuarta estrategia es aceptar. Es decir, ¿sabes qué? Sí he identificado un riesgo negativo y no puedo hacer nada. No lo puedo mitigar, no lo puedo transferir, no lo puedo evitar. Simplemente voy a aceptar. Voy a cruzar los dedos para que no ocurra, pero si ocurre, pues lamentablemente tendré que asumir los impactos, ¿no? Porque no hay forma, no voy a tomar medidas porque no tengo los recursos o no hay medidas disponibles para enfrentar un escenario como este. ¿Ok? ¿Cuál podría ser un riesgo de este tipo? Tal vez un desastre natural. No hay forma en que yo pueda evitar un desastre natural, ¿no? Si estoy, salvo que me mude de ciudad a una ciudad que no tenga este tipo de desastres, terremotos tal vez, siendo tampoco tan seguro, ¿no? Porque en toda ciudad siempre hay probabilidad de que haya pues algún sismo. Claro, en algunos de mayor grado que en otros, pero es un poco más complicado. Entonces ahí vemos cuatro estrategias si es que el riesgo fuera negativo. Si el riesgo fuera positivo, porque ya sabemos que también puede haber riesgos positivos, las estrategias cambian un poquito. Lo que yo quiero aquí es incrementar la probabilidad de ocurrencia e incrementar el impacto dentro de lo posible. Una estrategia puede ser explotar, ¿no?
Por ejemplo, en este caso lo que yo debo buscar es incrementar la probabilidad de que esta oportunidad se concrete. Tal vez asigno más recursos, ¿no? Con mayor talento, con mayor conocimiento. Si veo que una oportunidad es que si el proyecto se termina a tiempo y logrando atender los requisitos de los usuarios, usando tal vez tecnología innovadora, y si lo logramos, nos ganamos un bono de $1 millón. Oye, esa es una oportunidad, ¿no? Es un riesgo positivo. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero ganarme esa oportunidad. Pues tal vez asigno recurso humano, en este caso, con bastantes conocimientos y experiencia, para tener la posibilidad de que este riesgo positivo se concrete. Es una estrategia a explotar, ¿no? Otra estrategia podría ser mejorar. Aumento la probabilidad, ¿no? Adiciono recursos, pero no tal vez de calidad por el conocimiento que tengan, pero sí pongo más manos de obra, por decirlo así, ¿no? Para incrementar la probabilidad de que el riesgo positivo se concrete. O una estrategia siguiente es compartir. Tal vez me tengo que asociar con otra empresa para ganar ese bono de $1 millón. Tal vez los recursos con los que yo cuento y la experiencia que tengo no es suficiente. Puedo asociarme con otra empresa que sí tenga experiencia y complementar nuestros conocimientos y así incrementar la probabilidad de ganarme ese $1 millón. Claro, si me lo gano, al final ya no va a ser 1 millón, sino tal vez 500.000 para mí, 500.000 para la otra empresa. Pero a no ganar nada, si voy solo, tal vez no gane nada. Una otra estrategia puede ser compartir, ¿no? Incremento la probabilidad asociándome con otra empresa que tal vez tenga experiencia y o conocimiento que me sume a mi perfil. Otra estrategia final podría ser aceptar, ¿no? En este caso, por ejemplo, simplemente no hago nada. Si sucede la oportunidad que se concrete, bienvenido sea. Si no, simplemente la dejo pasar. Entonces, ahí vemos en las negativas y en las positivas estrategias, ¿no? Que podemos nosotros tomar en cuenta. Mejorar, compartir, explotar, mitigar, transferir, aceptar son algunas de las estrategias de respuestas al riesgo que tú puedes utilizar cuando estás en un escenario de análisis de riesgos. Por ejemplo, remover una tarea, con eso evitas, ¿no? ¿Quieres anularla completamente? Hay una actividad que tiene un riesgo negativo. ¿Qué pasa si elimino la actividad? El riesgo desaparece. Ok, anulo o evito, ¿no? Quiero mitigar, capacito tal vez, ¿no? Capacito a los miembros del equipo que tienen poca experiencia para tratar de que con esa capacitación los errores que ellos puedan cometer disminuyan. Tercerizar el trabajo a un tercero, ¿no? Para transferir, ¿no? Transferir un poco lo que decíamos del seguro, por ejemplo, ¿no? O no se toma ninguna acción, simplemente acepto lo que vaya a suceder, ¿no? Ni prevengo un riesgo negativo, ni incentivo una oportunidad. Simplemente no hago nada y si sucede, pues ya tomaré acciones recién en función a que se concrete el hecho. La salida de este plan de este proceso, en este caso, son actualizaciones a todos los planes. Como este proceso que es la planificación de las respuestas a los riesgos. Entonces, las respuestas a los riesgos al final van a ser un conjunto de actividades. Y por ende, esto puede actualizar el cronograma, el costo, la calidad, las adquisiciones, las líneas base, porque son actividades que se van a sumar a mi proyecto, ¿no? Son actividades vinculadas al tema de riesgos. Entonces, todos estos documentos pueden verse actualizados con planes de respuestas al riesgo que yo defina, ¿no? En este registro de riesgos que cada vez se va poblando con más información, tendré algunos datos como quién es el propietario del riesgo, cuáles son las actividades predecesoras vinculadas al riesgo, cuáles son las estrategias de respuesta que se han acordado, los que vimos hace unos minutos, cuál de ellas has elegido, cuáles son los planes de contingencia, planes de reserva, cuál es el plan propiamente dicho. Cuando tú aplicas una estrategia, igual hay un riesgo residual, ¿no? ¿Cómo se va a manejar estos riesgos residuales o secundarios? Todo esto forma parte de la documentación del registro de riesgos que se va actualizando constantemente. Este plan, este plan de respuesta al riesgo se tiene que ejecutar, ¿no? Entonces, ese es el siguiente proceso, implementar la respuesta a los riesgos. Aquí, en base al plan del proceso anterior, tenemos una hoja de ruta. ¿Qué vamos a hacer, no? Con la ejecución de este plan, lo que buscamos asegurar es que las respuestas al riesgo se ejecuten tal como se planificaron, es decir, seguir el plan del proceso anterior para cada uno de los planes de respuesta. Al momento de ejecutar, pueden presentarse solicitudes de cambio, porque los planes pueden tener que ajustarse, pueden tener que, digamos, mejorarse en todo caso, si es que eso amerita, ¿no?
Entonces, la salida, aquí en este proceso de ejecución pueden haber solicitudes de cambio. Cuando yo estoy ejecutando una capacitación, tal vez me doy cuenta de que necesito más días y eso es una solicitud de cambio, ¿no? Tendré que hacer un procedimiento para ampliar un día más por un tema de contenidos, tal vez. O tenga que repetir a 2 veces por el gran volumen de alumnos que hay. Entonces, podrían surgir solicitudes de cambio, ¿no? Este proceso, tanto la parte de identificación como la de análisis y la de planificación de respuestas y su ejecución, debe ir acompañado con un proceso de monitoreo. Debemos monitorear, o sea, hacer seguimiento, ¿correcto? ¿Para qué? Para identificar nuevos riesgos, ¿no? Que podrían surgir y para ver también cómo se están implementando los planes de respuestas. Puede, como ya dijimos, yo he planificado un plan de respuesta, pero ¿qué pasa si estoy haciendo una mitigación, pero no está dando resultado? No está dando los resultados que yo pensaba iba a dar. Debo hacer correcciones, debo modificar, tal vez debo cambiar de estrategia y buscar evitar el riesgo, ¿no? Eliminando una actividad inclusive completa. Pero ¿cómo me doy cuenta de que si el plan está dando buenos o malos resultados? Monitoreando, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si no han surgido nuevos riesgos? Monitoreando, tengo que monitorear. Y esa es una actividad de apoyo constante al ciclo de vida del proyecto. Siempre debo hacer monitoreo por ya sea una ejecución de plan de respuesta deficiente o por una identificación de riesgos nuevos, ¿no? Aquí vamos a recopilar mucha información. También si los planes se ejecutan de manera satisfactoria, se documentará, ¿no? Bienvenido sea. Pero el monitoreo es un proceso también constante que acompaña todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Claro, normalmente a los que tú haces monitoreo, es a los riesgos que han sido priorizados. Recuerden el análisis cualitativo, habíamos priorizado, a esos son a los que se hace mayor seguimiento. Si tienes algún recurso disponible, podrías hacer aquellos que no están priorizados, pero los priorizados son los que sí o sí tienen que ir acompañados de este proceso de seguimiento, que lo que busca es mejorar la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos a nivel de tu proyecto, ¿no? Hacer más eficiente tu gestión de riesgos y dentro de lo posible ser más proactivos que correctivos, ¿no? La salida, pueden surgir solicitudes de cambio también, y si no, la información digamos, de cómo se van desempeñando los planes de respuesta, si son satisfactorias en este caso, también se va documentando, ¿no? Podemos ver que aquí una técnica que se puede utilizar para este monitoreo son auditorías vinculadas a riesgos, así como en calidad había auditorías, aquí también puede haber auditorías, pero vinculadas a riesgos netamente, ¿no? Para ver que también se están ejecutando los procesos. Análisis de variación de tendencias, método de desempeño, por ejemplo, son otras técnicas que se podrían utilizar usando datos del desempeño, técnicas de valor ganado, que también se ha ejecutado, por ejemplo, el tema de cronograma, el tema de costos, CPI, SPI, recuerdan que vimos en costos. Aquí puedo, en base a, digamos, al análisis que yo haga de qué tan bien o mal de salud está mi proyecto en tiempo y costo, identificar riesgos potenciales futuros, ¿no? Comparar cómo estaba evolucionando el alcance, por ejemplo, lo que hemos proyectado avanzar hasta esta semana, ¿se está avanzando a nivel de alcance o estamos retrasados? Este retraso genera riesgos adicionales, tal vez, ¿no? Por compromisos contractuales. Ese tipo de mediciones de desempeño técnico también se pueden ir viendo. Siempre es importante tener reuniones con el equipo vinculadas a riesgos, ¿no? Para ver cómo el resultado, los reportes de todo este monitoreo que se está haciendo del escenario de riesgos. Comparar, aquí también recordarán que cuando hablamos de costos, mencionamos que había una reserva de contingencia. ¿De dónde sale la reserva de contingencia? Justamente de este mundo de riesgos. De este mundo de riesgos sale todo el tema de reservas de contingencia y yo puedo monitorear cómo va la reserva. ¿Qué pasa? Una vez que yo hago el análisis cuantitativo, de ahí puedo sacar la reserva de contingencia, el monto que va a ir como reserva de contingencia y va a formar parte de mi presupuesto. Este monto está ahí, como formando parte de mi presupuesto. Pero ¿qué pasa? ¿Y cuándo salen montos o, digamos, de esta reserva de contingencia? Cuando ese riesgo, si es que es un riesgo negativo, se hace problema. Entonces debo aplicar mi plan de respuesta. Entonces hay que monitorear si la reserva de contingencia se está consumiendo, ¿no? También es una herramienta que yo puedo hacer. Ir monitoreando. Tal vez yo no he tocado la reserva de contingencia, ok. Quedará en data histórica que al tercer mes de mi monitoreo no he tocado la reserva de contingencia. Pero de repente vengo al cuarto mes y sí, pues ya hemos consumido un poco de la reserva de contingencia. Ahí habrá que identificar en qué consumí, ejecutando qué plan, qué resultados tuvo el plan. ¿Fue satisfactorio, eficiente, eficaz?
La salida, en este caso, es reportes del monitoreo, solicitudes de cambio, si es que amerita, si encuentro pues que el plan no está dando resultados o veo que el riesgo ha cambiado, acciones preventivas o correctivas, también a través de solicitudes de cambio. Se actualizan los registros porque puedo identificar riesgos nuevos. Son algunas de las actualizaciones que yo podría hacer, ¿ok? Entonces, vemos que estos han sido los procesos claves. Los riesgos pueden dañar un proyecto si son negativos, claro que está, claro que sí. También pueden aumentar los costos del proyecto porque pueden establecer impactos negativos que hagan que el proyecto se retrase, ¿no? O retroceda inclusive. Esos son los riesgos negativos, ¿no? Al contar con planes de gestión de riesgos, lo que vamos a buscar es hacer más eficiente nuestra gestión de proyectos y estar preparados, ¿no? No esperar que el riesgo simplemente se presente y se convierta en un problema, sino tener mecanismos ya previamente definidos de cómo actuar si el riesgo se presenta. Inclusive en algunos proyectos medianos o complejos contratas personas especializadas en riesgos, ¿no? Claro, eso te va a generar más costos, ¿no? Si tu empresa tiene un área de riesgos, podrías solicitar a alguien de esa área para que se involucre en tu proyecto o se le asigne a tu proyecto, ¿no? Entonces son algunos de los casos en los cuales podemos ver. Vamos a ver, voy a retirar esta presentación y lo que quiero es compartirles un ejemplo de los análisis cualitativo y cuantitativo y planes de respuesta que tal vez ayude a entender un poco todo este mundo de riesgos que en teoría tal vez podría ser un poquito enredado. Denme un segundo, vamos a cambiar de presentación. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Se puede ver la pantalla, caballeros? Señoritas. Buenas noches, ¿sí se puede ver? Sí, señor. Ok, gracias. Miren, por ejemplo, este es un caso real de un análisis cualitativo, que era el primero. ¿Recuerdan? Primero identificaba los riesgos. Luego de eso, ¿qué hacías? Un análisis cualitativo. Aquí vemos que en la primera columna, en la columna de la parte izquierda, están los riesgos categorizados, técnico, de dirección de proyecto, externos. Cada uno tiene un código R11, R12, R13 y hay una descripción breve de cada uno de los riesgos. Entonces, en este análisis cualitativo, ¿qué hacíamos? Determinábamos, digamos, un análisis de la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de impacto de cada riesgo. 0.4, 0.7, combinaba esas dos variables, ¿no? Y me daba un grado de criticidad. Para cada uno de mis riesgos hago un análisis de su probabilidad de ocurrencia y su probabilidad de impacto, combino esas dos variables, probabilidad de ocurrencia y probabilidad de impacto, y me da un grado de criticidad, 0.5 y 0.7 en el primer caso del R11, y me da grado de criticidad 0.4. Y así hago ese mismo ejercicio para cada uno de los riesgos que están viendo ahí. Luego, el grado de criticidad lo estamos asociando a un código de colores, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Los más altos en este caso están en color rojo. El riesgo 3.11, 3.12 y 3.17, que están más allá del 0.6. Luego hay un segundo nivel, que son los del color medio amarillo, ¿no? Y luego finalmente los de color verde. Eso me da una matriz de probabilidad de impacto, donde están todos esos riesgos del cuadro superior, los he consolidado en esta matriz, donde esta matriz como variables que tiene la probabilidad de ocurrencia y su probabilidad de impacto, ¿no? Aquí es donde yo tomo esa decisión que decíamos, vamos a atacar de repente los que están en rojo, riesgo 3.11, 3.17 y 3.12. O tal vez la política de la empresa diga, vamos a atacar los de color rojo y los de color amarillo, ¿no? Va a depender mucho de la política, ¿no? De la empresa. Acá lo que yo he hecho es categorizar y ubicar mis diferentes riesgos en función a su criticidad, ¿ok? ¿Cuál va a ser el alcance de mi siguiente proceso, de mi siguiente análisis? Depende de la política, ¿ok? Porque el siguiente proceso, ¿cuál sería? Hacer un análisis cuantitativo, ya no cualitativo, sino cuantitativo. En este caso, ¿de cuál vamos a hacer? De todos los que están en color rojo y los de color amarillo.
¿Qué hago? Bueno, repito un poco los datos. El riesgo uno, el identificador, que es el 3.11, una descripción, el grado de criticidad. ¿De dónde viene todo esto? De la tabla superior, ¿no? Acá defino qué estrategia voy a aplicar. ¿Recuerdan de las estrategias que vimos hace unos minutos? En este caso vas a aplicar una estrategia, dice, de aceptar, ¿no? Realizar el monitoreo arqueológico dentro del movimiento de tierras. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Hallazgo de restos arqueológicos, ¿ok? En una obra que tú encuentres restos arqueológicos, ¿no? Si se presenta, eso es un riesgo que tú identificas en tu proyecto y el grado de criticidad es 0.6. Si se presenta eso, ¿qué vas a hacer? Aceptar, ¿no? No vas a tomar ninguna acción, vas a aceptar simplemente. Y la acción que vas a hacer, una acción preventiva, vas a hacer monitoreos, eso sí, ¿no? Durante el movimiento de tierras vas a decirle pues a los que estén encargados del movimiento de tierras que pues tomen, estén atentos por si ese escenario de restos arqueológicos se presenta. ¿Cuál es el costo de este monitoreo? $12.000. Ya empezamos a cuantificar. Recuerdan que decíamos que el impacto aquí ya no se queda en 0.3, 0.8, 0.6, no, sino lo cuantificamos en dólares, soles o euros, la moneda que esté trabajando en tu proyecto. ¿Ok? $12.000. Y así lo voy haciendo para cada uno de ellos, para cada uno de mis riesgos. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico esta medida de $12.000, que básicamente es monitorear, igual la probabilidad de ocurrencia reduce, ¿no? De lo que era la grave criticidad 0.6 baja a 0.3, porque el monitoreo pues va a disminuir un poco la probabilidad de ocurrencia del riesgo, o el impacto en todo caso. Si no es la probabilidad de ocurrencia, el impacto lo va a reducir. Tengo un plan de contingencia en este caso, que es cumplir los procesos establecidos por el ministerio en caso se encuentren los hallazgos 1.5% del valor de la obra. ¿Ok? Hay una normatividad que seguramente a las empresas que se encargan de construcción les establece procedimientos para cuando ejecuten obras en zonas donde podría haber restos arqueológicos, sigan ciertos pasos, ¿no? Y pautas. Entonces, yo sigo ese plan de contingencia. El costo de ese plan de contingencia representa 6.8, ¿no? Entonces, voy cuantificando cada uno de mis riesgos, lo que me permitirá, en ese sentido, luego establecer una pérdida esperada. ¿Qué procedimiento es? El análisis cuantitativo. Yo lo voy haciendo para todos mis riesgos. En este caso, yo elegí hacerlo para los que están en alto y medio, que son el color rojo y el color amarillo. Yo podría haber decidido solamente los rojos, los que están en muy alto. Eso depende de la política de la empresa. Y vemos, por ejemplo, en la cuarta columna o quinta columna, donde dice estrategias de prevención, que yo podría aplicar acá diversas estrategias de las que vimos en la diapositiva. Por ejemplo, algunas estrategias para riesgos negativos o algunas estrategias para riesgos positivos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro riesgo que vemos ahí? Que se presenten lluvias, dice, ¿no? O huecos en la zona. Ese es un riesgo que tiene un grado de criticidad 0.6. ¿Qué yo podría hacer? Voy a aplicar una estrategia paliativa, transferir ese riesgo. ¿Qué acciones preventivas puedo tomar? Gestionar un plan de activación de póliza de obras con la entidad aseguradora, o sea, un seguro. Contratar a un tercero para seguro cuando se presenten esos incidentes de lluvias y huaicos, ¿no? ¿Cuánto me va a costar esa acción preventiva? La póliza de repente me va a costar $60.000, ¿no? Esto reduce la probabilidad del impacto que pueda generar el escenario de lluvias y huaicos, si pues lo reduce a 0.3. Por ejemplo, 0.3, 0.6, ¿cómo puedo yo determinarlo? Ahí es donde podría usar herramientas como de simulación, como la que comentábamos de la Risk, ¿no? Que es una herramienta que se puede descargar de internet, que me permite hacer simulaciones como las de técnica Monte Carlo, que me ayudan a generar pues estos valores, ¿no? De probabilidad de ocurrencia. Me tengo que apoyar en esa herramienta. Pero bueno, en todo caso, con esta transferencia, un pago de póliza se reduce a 0.6, 0.3, perdón, en este caso. El plan de contingencia, en este caso, ante ese riesgo residual que aún queda, ¿cuál es? La ejecución de un plan de seguridad en caso de huaicos. Es decir, además de yo contratar una empresa de seguros, dentro de mi equipo, de mi personal, hay un procedimiento, ¿no? Ellos, si se presenta el huaico, tienen un protocolo de acción, ¿no? Un comité de seguridad internos que van a ejecutar una serie de acciones en ese mismo momento. Pero yo, para implementar ese protocolo de acciones internas de mi personal, pues tengo que también tener un costo. Ese plan de contingencia tiene un costo, que es 2.400.000, por ejemplo, ¿no? Porque habrá que comprar materiales, de repente camillas, chalecos, cascos adicionales, o medicamentos, no sé, o tener hasta una ambulancia de repente.
Ese plan de contingencia genera un costo de 2.400.000, por decirlo, ¿no? Entonces, en base a ese costo de contingencia que estamos mencionando ahí, y también a la probabilidad de ocurrencia residual, yo puedo establecer una pérdida esperada, ¿no? Un monto, 2.400.000, 720.000, ¿no? Diversos valores como van viendo ahí. De la combinación de la probabilidad residual y del costo del plan de contingencia, yo obtengo la última columna, que es pérdida esperada. Al final, ¿qué voy a lograr? Como hago el análisis para todos los riesgos que yo he priorizado o he determinado debo priorizar, voy a poder en la penúltima columna totalizar el monto total, ¿no? De la columna, en este caso, ploma, del costo del plan de contingencia. 20.870.012. Este costo total, ¿qué representa? El costo total de los planes de contingencia, ¿no? ¿Y qué puedo obtener de la última columna? ¿No? De la última columna de la color azul, que mencionamos hace unos minutos, se denomina pérdida esperada. ¿Qué obtengo? El total de esa pérdida esperada constituye lo que es la reserva de contingencia. Y este es el valor, este que está al final denominado reserva de contingencia, totalizado, es el que yo utilizaría para la determinación de mi presupuesto. Recuerdan que el presupuesto está conformado por las dos reservas, la de gestión, la de contingencia y los costos propios de las actividades de tu proyecto. Bueno, la reserva de contingencia, que es una de esas dos reservas, pues se obtiene de esta forma, haciendo el análisis cualitativo, cuantitativo y los planes de respuestas, que son los procesos que hemos estado viendo hace unos minutos, ¿no? Es así como se obtiene o se cuantifica esa reserva de contingencia que habíamos dicho está muy vinculada al tema de riesgos. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda o consulta? Ok, entonces, por ejemplo, en sus respectivos trabajos de investigación que cada uno está haciendo, ustedes en algún momento van a hacer pues su análisis de costos, ¿no? En su análisis de costos van a deber tener, en todo caso, deberían tener una reserva de contingencia. ¿Cómo se obtiene la reserva de contingencia? Este ejemplo podría servirles de guía, ¿no? Obviamente, para llegar a tener la reserva de contingencia, tienen que también hacer el análisis de riesgos de su proyecto, ¿no? De su respectivo proyecto. Tal vez no identifiquen tantos riesgos, ¿no? Tampoco queremos una sábana de riesgos, pero sí los más, digamos, los de mayor probabilidad de ocurrencia y tal vez los de mayor impacto, ¿no? Este entonces es el procedimiento que se debería seguir, ¿ok? Vamos a retirar el archivo. Ok, bien. Con eso concluimos lo que es esta área de gestión de riesgos, ¿no? Vamos a ver cuál es la siguiente que nos toca. Un segundo. Ingeniero, Sí, te escucho, Lorenzo. disculpe, ingeniero, no me quedó muy claro la última parte que desarrolló hace poquito. No, tengo una duda de lo que sale la reserva de contingencia, salía de varios pasos. Eso no lo tengo bien claro. A ver, déjame entonces cambiar un segundo. Ya vamos a regresar al otro archivo. Deme un minuto para que veamos dónde está tu consulta. Vamos a cargar otra vez, ¿sí? ¿Ves el archivo del análisis cualitativo y cuantitativo? ¿Se ve? Sí, sí, lo veo, ingeniero. Ya. ¿En qué página está tu duda? Lo que no me llegó bien claro es que para llegar al presupuesto hay varias reservas, dentro de las cuales está la reserva de contingencia, ¿no? Y usted mencionó algunos más y no le logré escuchar bien. Bueno, a ver, si ves la pantalla que estamos compartiendo ahora, donde dice reserva de contingencia, 5.085.001.20, este monto de reserva de contingencia forma parte de tu presupuesto, del presupuesto de tu proyecto. Eso no lo hemos visto acá en riesgos, sino lo hemos visto en costos. Cuando veíamos costos, no sé si recuerdas, hay un proceso que es el desarrollo del presupuesto. ¿Cómo desarrollabas el presupuesto? Decía que el presupuesto finalmente estaba compuesto ¿por qué? Por tres componentes.
Uno eran los costos propios de las diversas actividades de tu proyecto que salían del EDT, ¿no? Y así ibas haciendo una estimación ascendente. A esos costos de tu proyecto, tú le sumabas una reserva que era la de contingencia, que es justamente la que está vinculada a riesgos, y aquí está la forma como se obtiene. Y la suma de esos dos rubros, es decir, reserva de contingencia y los costos propios de las actividades del proyecto, que formaban la línea base de costos. A esa línea base de costos tú le podías sumar la segunda reserva, que era la reserva de gestión, que era opcional y que era para gastos imprevistos. Cuando tú le sumabas a la línea base de costos la reserva de gestión, conseguías lo que era finalmente el presupuesto. No sé si es por ahí donde iba tu duda, Lorenzo. Sí, sí, ingeniero, ya lo tengo claro así. Esa duda tenía. Ok, listo. Gracias por la pregunta. A ver, vamos entonces a retirar esto y volver a la otra presentación. Ok, bien. La última área de conocimiento que nos toca desarrollar como contenido es justamente la que están ustedes viendo en pantalla, que es la gestión de adquisiciones, ¿no? Procurement. En la versión en inglés lo que van a encontrar es procurement, pero la traducción que le da en la versión en español es gestión de adquisiciones, ¿no? ¿Y de qué se trata pues esta área de conocimiento? Pues cuando tú desarrollas el proyecto ya habíamos visto de que tú tienes, buscas desarrollar una visibilidad del alcance, luego eso lo explotas en actividades y cuando vas a actividades lo asocias a recursos y en base a los recursos materiales humanos tú vas a determinar los tiempos y costos. Ok, perfecto. Pero en muchos casos, estos recursos que están asociados a las actividades tienen que ser adquiridos de fuentes externas al proyecto, ¿no? Ya sea fuentes internas de la organización o hasta externas de la organización. Entonces, para eso, para esa adquisición de esos recursos que van a ser necesarios para tus actividades, inclusive tú vas a tener que contratar servicios en algunos casos, ¿no? Esa, digamos, adquisición o alquiler de esos recursos externos al proyecto, donde tú vas a establecer alguna vinculación contractual para obtenerlos, son gestionados por esta área, ¿no? El término adquisición es un sinónimo de compra y podría ser una correcta traducción al español del término en inglés procurement, ¿no? Lo que decíamos. No solo incluye lo que son las compras externas, sino también el aprovisionamiento de insumos internos, ¿no? Por lo tanto, el término de adquisiciones también podemos interpretarlo como abastecimiento o aprovisionamiento. Es decir, todos esos recursos materiales, humanos, que van a, digamos, ser adjudicados o asignados a tu proyecto de fuentes externas, tienen que ser gestionados en cuanto a esa relación de asignación a través de un área como la que estamos viendo de gestión de las organizaciones, ¿no? La organización puede ser la que compra o puede ser la que venda los productos, ¿no? Esta área de gestión de adquisiciones va a incluir todos los procesos que son necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados, y es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. Como dice, comprar, adquirir servicios o inclusive productos completos, ¿no? O servicios completos, llave en mano, por decirlo así. Incluye la gestión de los contratos, control de cambios, desarrollar y administrar contratos o órdenes de compra. Como va a haber un tema inclusive de adquisición de recursos externos, puede haber contratos de por medio. Lo más recomendable en este caso es que cuando tú quieras en tu proyecto tener, digamos, el uso de algunas mejores prácticas vinculadas a gestión de adquisiciones, trabajes muy de la mano con el área funcional de tu empresa que esté vinculada tal vez a logística o finanzas, la que se encargue de la adquisición con terceros, de la relación contractual con terceros. Una relación, digamos, dinámica con esa área va a ser muy importante, ¿no? Porque justamente ella es la que más conocimiento tiene
de los procedimientos, de los proveedores, ¿no? De los criterios y o políticas que la empresa tenga relacionadas a la adquisición de servicios de terceros o adquisición de productos de terceros. Mi proyecto forma parte de la empresa y tiene que alinearse a esas políticas, procedimientos o consideraciones. Tal vez mi empresa trabaja con una lista de proveedores y yo tengo que ceñirme a esa lista de proveedores. Tal vez mi empresa tiene una serie de pasos o procedimientos cada vez que yo quiera adquirir algún recurso externo. Yo tengo que alinearme a ese procedimiento. Por eso que yo tenga una comunicación activa o viva o vaya de la mano con esas áreas de negocio que se encargan de esa interacción de la empresa con el mundo externo digamos, en la adquisición o compra de recursos es muy importante. Aquí, por ejemplo, una de las situaciones que sucede mucho y tal vez es un problema para los proyectos es que a veces el equipo de proyecto define pues los recursos que necesita, ¿no? Define a nivel de características, técnicas, cantidades y todo eso. Y luego solamente el área propiamente de logística tal vez de la empresa se encarga de adquirir esos recursos y el encargado del proyecto y su equipo desconocen y no participan de la, digamos, de elección de los proveedores idóneos. Simplemente se encargan solamente de recibir posteriormente el recurso adquirido. No es lo más recomendable, pero es lo que casi siempre pasa. Lo recomendable en este caso, ¿qué sería? Que, por ejemplo, una vez que el equipo de proyecto defina qué recursos necesita, qué características tienen estos recursos, qué cantidades de recursos se requieren, en qué momento, en qué fechas, en qué plazos se requieren estos recursos. Una vez que tenga todo ese perfil definido, lo recomendable sería pues que de la mano con el área de logística participen en la convocatoria y en la determinación de cuáles es o son los mejores proveedores y los mejores recursos que van a ser provistos por estos proveedores para tu proyecto. No que simplemente demos el input, que es el perfil, y esperemos recibir el producto o servicio, sino que participemos de todo el proceso. ¿Por un tema de qué? De que nosotros somos los que hemos hecho el perfil de requerimiento, nosotros somos los que conocemos la necesidad y por ende podemos tener tal vez aportar con un criterio bastante eficiente a la determinación o selección de los productos, recursos o servicios e inclusive de los proveedores. Entonces se recomienda un poco ello. Por eso es que el PMBOK considera que esta es una actividad importante y le asigna un área de conocimiento que descansa sobre tres procesos, en este caso. Siempre un proceso inicial de planificar la gestión de adquisiciones. Por ejemplo, aquí vas a poder definir qué tipos de contratos se van a usar. Hay diversos tipos de contratos, tal vez siendo precio fijo el más común, o tal vez algo más pequeño, órdenes de servicio, órdenes de compra. O hay otro tipo de contratos, costo y material, dependiendo del tipo de recurso, del tipo de relacionamiento que tengas con el proveedor uno u otro tipo de contrato es el más conveniente, ¿no? O el que más aplica. Bueno, acá definirás ese tipo de cosas, en qué moneda se van a trabajar los contratos, con qué plazos. Luego, este plan debe ejecutarse y luego monitorearse, ¿no? Entonces, la gestión de adquisiciones es el último proceso de los 10 que el PMBOK nos plantea para la gestión de proyectos y está vinculado, como vuelvo a decir, mucho a la adquisición de recursos externos al proyecto que sean necesarios para el desarrollo de las diversas actividades que hemos identificado como parte de nuestro alcance. ¿Ok? Entonces, recursos de tipo material, recursos, cuando decimos material, materia prima, maquinarias, alquiler o compra, computadoras tal vez, o tal vez inclusive adquisición de recursos humanos, que puede que no esté en la empresa o no esté en mi proyecto. Tengo que adquirir o contratar, mejor dicho, a un especialista en proyectos que la empresa no tiene y pues hay que contratar a un tercero. El área de recursos humanos tal vez ahí tenga más injerencia, ¿no? Entonces, con las áreas que estén involucradas, se recomienda la participación o involucramiento. ¿Ok? Vamos a pasar lista un segundo. Vamos a cargar SAP. Por favor, un minuto.
A ver, vamos a pasar lista. Atentos, sí. Por favor. Alarcón. Ambrosio. Presente, ingeniero. Ok, Pablo, gracias. Andía. Armengol. Presente, Avilés. ingeniero. Ok, Brian, gracias. Ayala. Armengol, ingeniero, presente. Armengol. Ok, José. Avilés. Avilés. Ok. Ayala. Presente, ingeniero. David, buenas tardes. Casa. Castañeda. Chávez Arroyo. Presente, Coa. ingeniero. Ok, Nicolás, gracias. Coa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Joel. Collado. Colque. Ingeniero presente, buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Córdoba. Presente, ingeniero. Buenas noches. César, buenas noches. De la Cruz. Del Arroyo. Díaz. Dioses. Falla. Presente, ingeniero. Buenas noches. Andrea, buenas noches. Flores. Presente, ingeniero, buenas noches. Carlos, buenas noches. Gordillo. Guillén. Gutiérrez. Huanca. Huarcaya Emma. Huarcaya Kevin. Iriarte. Jesús. Llerena. Llerena presente, ingeniero. Ok, Gerson, gracias. Luis. Buenas noches, ingeniero presente. Leslie, buenas noches. Menis. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Chantal. Miranda. Ñahuincopa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Oxa. Odar. Ortiz. Paitán. Presente, ingeniero. Paitán. Presente, ingeniero. Ortiz. Ok, Sochet, gracias. Palacios. Pelayo. Pumasupa. Ramos. Ángel. Presente, ingeniero. Ramos Julio, ¿no? Gracias, Julio. Ramos Ramos Julio acá Ángel. presente. Ok, Julio, gracias. Ramos Ángel. Regalado. Presente, ingeniero, buenas noches. César, buenas noches. Rivas. Buenas noches, ingeniero presente, Rivas Verástegui. Alexa. Ok, Rivas. Gracias, Alexander. Rivera. Romero. Ingeniero presente. Rivera. Buenas noches. Ok, David, gracias. Romero. Salas. Sena. Presente, ingeniero. Buenas noches. Juan, buenas noches. Senmaché. Buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches. Tineo. Torres. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Giancarlos. Vázquez.
Villacorta, Yufra, Presente, ingeniero. Buenas noches. Gilardo, buenas noches. Segarra, Ceballos, Buenas noches, ingeniero presente. Alejandra, buenas noches. A ver, creo que han escrito por el chat. Vamos a ver quién. Profesor, Sí, Huanca Flores Dafne, no sé si se me habrá escuchado. a ver, vamos a ver. Acá, un segundo. Ok, Dafne, ya corregí tu asistencia, gracias. Gracias, Ingeniero, profesor. buenas noches. Mira. ¿No más? Ingeniero, buenas noches. Miranda y Pincel. Fabián, Miranda. A ver, Miranda. Ok, Fabián, estoy corrigiendo tu asistencia. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Vázquez. Vázquez, un segundo. Luis Vázquez, ok. Corregida tu asistencia. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, no pude contestar cuando me llamó. Fabiola, ¿no? Collado. Sí, Ok, Fabiola, a ver, espérate, vamos a ubicarte. Ok, acá estás. Fabiola, listo, corregida tu asistencia, Fabiola. ¿Alguien más? En el chat creo que habían escrito. Señor Vázquez ya está. Franklin Díaz. A ver, Díaz. Ok, Franklin, acabo de corregir tu asistencia. Guillén. Guillén. Ok, Sadit, acabo de corregir tu asistencia. Nadie más, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a grabar. Ok, listo. Bien, entonces, volviendo un poco al tema de adquisiciones, inclusive nosotros, por ejemplo, en el escenario de las adquisiciones que tú como equipo de gestión de proyectos estés desarrollando para tu proyecto, puedes identificar riesgos, ¿no? Por ejemplo, riesgos con respecto a los proveedores, la confiabilidad que tenga un proveedor. De repente tu empresa trabaja con un proveedor hace 20 años y el riesgo que este proveedor representa para tu proyecto con respecto al producto o servicio que te va a brindar, tal vez es mucho menor que un proveedor nuevo, ¿no? Con el cual recién estás tal vez empezando a hacer tratos. Ahí hay un diverso nivel de riesgo. ¿Qué pasa si hay un producto o servicio que pues ninguno de los proveedores que forma parte de mi lista de proveedores de la empresa está dentro de su rubro para poder atender? Por ende, es un proveedor nuevo. Al ser un proveedor nuevo, habría que ver cuál es la presencia en el mercado de este proveedor, ¿no? Tal vez sí, no es proveedor mío, pero en el mercado tiene pues referencias de varias décadas, ¿no? Y entonces la confiabilidad se incrementa. Pero ¿qué pasa si no? Pues no tiene esa variable y es un proveedor cuya presencia en el mercado tal vez no está muy documentada o no hay mucha información histórica. Entonces, el grado de riesgo va a variar en cada escenario, depende del análisis que tú hagas. Y ahí es donde entra a tallar muchos de esos análisis que hemos visto, cualitativo, cuantitativo, una vez que identifican los riesgos, ¿no? Y poder establecer la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de impacto. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de que un proveedor, pues, no cumpla con los plazos o calidades de los productos que estoy adquiriendo?
¿Y cuál sería el impacto de que estos productos no lleguen a tiempo o lleguen pero sean de baja calidad? Para yo determinar esas probabilidades de ocurrencia y probabilidad de impacto, necesito usar herramientas de simulación, ¿no? Y por ende ahí es donde entra a tallar. Hay varias herramientas de simulación, pero la que yo más conozco, la que he visto también tiene bastante presencia en el mercado, es esa que yo comentaba, @risk, en la cual esta herramienta, con los datos que tú le puedas ingresar, obviamente va a permitirte tener, establecer simulaciones, ¿no? Que te van a poder aterrizar estos valores cuantitativos de probabilidad de ocurrencia, probabilidad de impacto, ¿no? Si no vas a usar una herramienta, tal vez lo otro que podría hacer es el juicio de expertos, ¿no? También es una herramienta que podría ayudar, o usar estimaciones también, ¿no? Las análogas, paramétricas, otros valores. Claro, lo ideal sería usar simulaciones, pero si no se da, porque no se tiene el recurso, no se tiene tanta información como se requiriera, a veces te apoyas en juicio de expertos, o algunas otras simulaciones como las que ya hemos conocido se pueden aplicar para el tema, se aplicaron ya en su momento para el tema de costos, para el tema de cronograma y para el tema de recursos, ¿no? Entonces, herramientas hay y vemos ahí cómo se vinculan, pues, en este caso, por el ejemplo que estamos dando, el escenario de adquisiciones con el escenario de riesgos, ¿no? Un riesgo que hemos podido identificar por el ejemplo es el tema de los proveedores, pero también podrían ser otros riesgos vinculados tal vez a la escasez de un recurso que vamos a adquirir, ¿no? O tal vez, por ejemplo, lo que sucedió ahora con la cuarentena, cuando se bloquearon el tema del tránsito aéreo, ¿no? Para muchos proyectos, tal vez que los productos que habían adquirido venían del extranjero o importación, ya sea por mar o aire. Estos productos no pudieron llegar, pues, ¿no? Y eso fue un riesgo que tal vez nadie había previsto, ¿no? El bloqueo de los medios de ingreso marítimo y aéreo al país. ¿Alguien habría identificado cuando hizo su análisis de riesgos que eso podía suceder? Me refiero allá por el 2019. Pues tal vez no lo identificaron como riesgo, ¿no? Y si alguno lo identificó cuando hizo un barrido bastante detallado, ¿qué probabilidad de ocurrencia le pudo haber dado en 2019? Tal vez una probabilidad de ocurrencia muy baja, ¿no? ¿Un impacto alto? Sí, pues eso sí se podía proyectar, porque si no me llegan los recursos, obviamente impacta en la ejecución de muchas actividades. Pero la probabilidad de ocurrencia seguramente fue muy baja o casi nula, lo cual pudo haber hecho que ese riesgo no se priorizara. Y al no priorizarse, el análisis cualitativo, no pasar al análisis cuantitativo y no estableciéramos un plan de respuesta a ese riesgo. Al no establecer un plan de respuesta a ese riesgo, no formaría parte de la reserva de contingencia. Entonces, ¿qué pasó con esas empresas que llegaron al 2020? O sea, en 2019 empezamos, no se identificó como riesgo, no estuvo en la reserva de contingencia, pasaron los meses, el proyecto se fue ejecutando, llegó pues marzo del 2020, ¿no? Que es donde se dio la cuarentena, y simplemente tal vez mi adquisición o el producto que había adquirido llegaba pues en abril o mayo del 2020. Simplemente esos productos no pudieron llegar. Ese riesgo, yo tenía un plan de acción, tenía un plan de respuesta a ese riesgo para mitigarlo, para evitarlo, pues no tenía nada, ¿no? Porque no lo había priorizado y no lo había analizado. ¿Qué sucedió? Simplemente no pude tomar ninguna acción preventiva, no tuve un presupuesto asignado para el plan de respuesta al riesgo. El problema simplemente, la bomba explotó de frente. ¿Qué pude hacer en ese momento? Con el corto tiempo tal vez no hice mucho, o tal vez golpeó mi proyecto de tal manera que simplemente mi proyecto se terminó de forma negativa, o lo impactó en tal medida que simplemente se puso en stand-by. O sea, muchas cosas pudieron haber pasado que hubiera sido distinto si tal vez yo hubiera identificado ese riesgo, y hubiera tenido un plan de respuesta. Tal vez en la mitigación a la medida de contingencia hubiera sido tener cierto porcentaje de stock en almacenes, si es que cuento con esos almacenes tal vez, o tener algunos otros proveedores locales que podrían surtir en parte tal vez la demanda de ese producto. Ya hubiera podido tomar diversos análisis para escenarios de medidas de contingencia. Pero como no lo identifiqué y no lo prioricé, no tomé ninguna acción. En el escenario inicial, cuando no prioricé y simplemente la bomba explotó, por decirlo de alguna manera, en ese momento tendrías que echarte a buscar proveedores, tendrías que echarte a pagar precios, obviamente tal vez
bastante altos, escenarios muy conflictivos y muy negativos. ¿Que podría salir del problema? Tal vez sí, pero a costos altos, ¿no? Que tal vez podrían haber sido menores o mejor manejados si es que hubieras hecho un plan de respuesta previo porque el riesgo fue priorizado. ¿Ok? Entonces, en este mundo de adquisiciones también pueden salir muchos riesgos. O sea, es una fuente, en todo caso, un escenario fuente de bastantes riesgos potenciales para tu proyecto. El enfoque del PMBOK para la gestión de adquisiciones es que el gestor de proyecto tiene que estar muy involucrado con las adquisiciones que se realicen para su proyecto. Este involucramiento concierne a que te integres o trabajes de la mano con el área de logística o el de recursos humanos que corresponda de tu empresa para adquirir esos recursos. Y una vez que se adquieran, también trabajes muy de la mano con tus proveedores, que también son interesados, recordarán. Cuando vimos la identificación de interesados, los proveedores también eran interesados, que trabajes muy de la mano. Porque lo que deberías buscar, por lo que recomienda las mejores prácticas en gestión de proyecto, es tener una relación con el proveedor de ganar-ganar. Es decir, tú ganas con una buena atención de tu proveedor en los tiempos estimados, en las calidades estimadas, en las cantidades estimadas de los productos, ¿no? Eso es lo que tú estás adquiriendo de tu proveedor. Y tú, si él cumple con ello, tú estás ganando. Pero también debes buscar que él gane. ¿A través de qué medio? Pues por el servicio que te está brindando, por el producto que te está vendiendo, hay un monto acordado. Entonces, el gestor de proyecto también debe velar por el hecho de que se pague lo que corresponde de acuerdo a los contratos establecidos al proveedor. ¿Con qué finalidad a mí como gestor de proyecto me interesa no solo recibir mi producto en cantidad y en calidad adecuada, sino también me debo interesar en que la empresa mía pague lo que corresponde por contrato a mi proveedor? Me interesa porque lo que yo busco es tener un proveedor, no solo un proyecto, sino un proveedor en el tiempo, un socio de negocios. Y en la medida que mi proveedor también se vea atendido en lo que hemos acordado, debo pagarle, el proveedor obviamente va a buscar es que esa relación se mantenga en el tiempo y generar un escenario de confianza. O sea, conforme tú desarrolles varios trabajos con un proveedor, vas estableciendo confianza. Él te va conociendo y tú lo vas conociendo y ese trabajo se va haciendo mucho más óptimo y eficiente. Una relación ganar-ganar es lo que debemos buscar y el gerente de proyecto debe buscar desarrollar, buscar que se dé ese tipo de escenarios. A veces no es sencillo, ¿no? Porque en el medio están también los gerentes de recursos humanos, los gerentes de logística y pueden tener a veces unas visiones distintas. Pero es lo que deberíamos tratar de lograr porque un escenario ganar-ganar nos puede llevar a tener no solo un proveedor, sino un socio de negocio en el tiempo. Y eso es importante porque disminuye el riesgo de que tu proveedor falle, ¿no? En el tiempo. Entonces, esos escenarios son los que deberíamos buscar dentro de lo posible. ¿Ok? Bueno, entonces lo que nos toca es desarrollar los procesos. Como nos va a quedar un poco corto el tiempo, nos vamos a quedar ahí. La próxima sesión culminaremos gestión de las adquisiciones y con eso ya culminamos todos los contenidos del PMBOK. Recordarán que la próxima semana ya lo que viene son el cuarto caso y de ahí las exposiciones. Con ustedes tenemos clase esta semana el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves vamos a acabar adquisiciones y vamos a sortear el orden de exposición del trabajo final. Vamos a sortearlo para que cada uno sepa su fecha, ¿ok? Y la siguiente semana, el cuarto caso, y ya seguramente empezaremos los primeros grupos con sus exposiciones y su entrega de trabajo final. ¿Ok? ¿Dudas o consultas, señores, señoritas? Bueno, si no hay dudas, por lo que nos quedamos ahí, que tengan muy buena noche. Gracias. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Sí, Giancarlos. ¿Cuándo será más o menos la primera fecha de entrega del trabajo final? A ver, el 24, que es el próximo martes, si no me equivoco en el cronograma es el cuarto caso. Así es, ingeniero. El 26, antes de la clase, ya todos deberían entregar su trabajo final en la carpeta de Microsoft Teams, todos los grupos. Y ese 26 empezarán tal vez los 2 o 3 primeros grupos a exponer. En este caso, Inge, el 26 se sube la PowerPoint y el contenido, todo, ¿verdad? Todo. Todos los grupos y todos los grupos, ¿eh? No solo los que ponen el 26, todos los grupos tienen que ya subir su material a la carpeta a la que le corresponda el día 26 antes del inicio de la clase. Claro, el 26 no van a exponer todos los grupos porque no nos va a alcanzar tiempo, ¿no?
Algunos grupos se pondrán el 26, otros el 31, otros el 2 y así sucesivamente, ¿no? Para eso vamos a hacer el sorteo la próxima clase. Ah, perfecto. Ok, Giancarlos. ¿Alguna otra consulta? Ok, muchachos. Bueno, yo me quedo todavía en la sala. Si hay consultas o dudas, simplemente levantan la mano o abren el micro, ¿sí?